Vamos a continuar con la siguiente parte de la jornada de trabajo del día de hoy, con la participación de Mercedes García Zapoteco, quien es licenciada en Historia de la Unidad Académica de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero y actualmente es estudiante de la maestría en Historia Regional en la Unidad Académica de Filosofía y Letras de la UADG. Mercedes García ha sido docente en la preparatoria Colegio de Ciencias Matemáticas, perteneciente a la región Montaña Baja. Ha sido integrante del proyecto integral Antropología e Historia de la región Nahuachantán en el norte de Guerrero, dentro de la línea de investigación de historia del Centro de Guerrero. Es integrante del proyecto de digitalización del Archivo Histórico del Estado de Guerrero, del Instituto Guerrerense de Cultura, y ha colaborado en el disco de la selección colonial del Archivo Municipal de Taxco durante los periodos de 1666 a 1821 con la digitalización e inventario del archivo. Para el día de hoy, la maestra Mercedes García nos presenta la presentación titulada La población de Taxco a través de la memoria escrita, siglo XVI al XIX. Bienvenida y te damos la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días, ya me presentaron. El trabajo que les voy a presentar es precisamente la población en Taxco a través de la memoria escrita siglo XVI y siglo XIX. Este proyecto lo llevé a cabo cuando estaba en el proyecto integral de Antropología e Historia en el norte de Guerrero, dentro de la línea de Historia. La memoria escrita que se ha encontrado en Taxco, principalmente la que guarda el archivo parroquial de Santa Prisca y San Sebastián, es de suma utilidad para trabajos históricos de una población. En este caso, es utilizada para conocer qué tipo de población había, qué problemas epidemiológicos tuvo y cómo estaba integrada en el Taxco del siglo XVI al siglo XIX. Bien, del siglo XVI se muestran algunos antecedentes de la población recabados en fuentes, principalmente bibliográficas. Del siglo XVII se dan algunos aportes de informaciones bibliográficas, además de unos libros de matrimonios y bautizos del archivo parroquial de Santa Prisca y San Sebastián en Taxco. Del siglo XVIII se dan información de los padrones del mismo archivo de los años de 1739 y de 1770. Mientras que del siglo XIX se aborda la Guerra de Independencia relacionándola con el descenso o aumento de la población. Para lo cual se van a tomar referencias de los libros de bautizos, entierros y matrimonios del mismo archivo. Los objetivos son llegar a tener un conocimiento aproximado de la cantidad y de las características de los habitantes del lugar, conocer cómo estaba distribuida la población y qué grupos étnicos sociales la integraban, considerando que durante la época colonial la estratificación estaba en base a las características étnicas. Asimismo, en este estudio se pretende documentar y analizar cómo afectaron a la población diversos factores como las epidemias, las migraciones y los movimientos armados. Específicamente, tomaremos la Guerra de Independencia. Bien, esto con la intención de dar sentido a los datos estadísticos, pues como menciona el Samambido, no hay que verlos como simples números, sino como hombres que enfrentaron diferentes procesos modificando la población, la cual, durante la colonia, además de sufrir la discriminación racial a que eran expuestos los diferentes grupos sociales, también padecieron el estrago de las epidemias que afectaron con mayor intensidad a la población más pobre. De esta manera, trataremos de analizar cuáles enfermedades afectaron directamente a Taxco, de las muchas que se encontraron durante la Nueva España en ese entonces. Durante el siglo XVI, la minería constituyó un factor importante en la economía colonial.
Para el siglo XVII contaba con una buena producción confirmada por el incremento de las actividades en sus haciendas de beneficio y su constante demanda de trabajadores de repartimiento. En el siglo XVIII, las haciendas de beneficios se incrementaron y las actividades económicas y complementarias giraban en torno a la minería. En este periodo, las minas de Huilotepec y La Alajuela, entre otras, alcanzaron un importante auge minero. Incluso en el siglo XIX, a principios de la Guerra de Independencia, la mina La Santísima Trinidad tuvo un incremento económico, como informa Ant Steps. Desde el siglo XVI, con el descubrimiento de ricas vetas, hasta el XIX, Tasco, al igual que otros centros mineros como Zacatecas y Guanajuato, se mantuvo constante en la producción de plata, aunque con algunos declives en la producción. Algunas fuentes bibliográficas abordan la cantidad y las características de los habitantes de Tasco desde el siglo XVI. Cabe recordar la dificultad de dar con precisión sobre el número de ellos, pues está sujeto a la diversidad y a la naturaleza de los documentos que proporcionan información no uniforme, debido a que fueron hechos con propósitos diversos. De la bibliografía que se tiene del siglo XVI, bueno, contamos con algunos antecedentes de la población. Y bueno, en este caso se tiene a Brígida Bonmez, que bueno, ella nos da una cantidad de 100 españoles, 700 negros y 900 indios mineros. El otro porcentaje nos lo da José Contreras y la descripción del Arzobispado de México. Ambas fuentes mencionan 93 españoles y 616 esclavos, pero el primero apunta a 905 indios y el segundo 497 indios casados. Bueno, vemos aquí una diferencia en cuanto a los indios, y esta diferencia probablemente se deba a que no incluye a los casados. No se incluye a los casados y además posiblemente tampoco incluya a los niños, y probablemente las mujeres también sean excluidos en este conteo. Esta puede ser una de las razones por la que se vea una diferencia en esta cifra. Pedro de Ledesma nos da una referencia de 23 españoles, 616 esclavos negros, 191 indios casados y 11 castas. Para el siglo XVII contamos con los aportes de Laura Pérez Rosales, quien nos da una cantidad de 2.156 españoles, incluidos tanto españoles, mestizos, mulatos e indios. Para este siglo XVII también tenemos los libros parroquiales. Estos nos sirvieron para saber cómo estaba la población. Algunos libros analizados de bautizos y matrimonios del archivo parroquial de San Patricio y San Sebastián nos informa para esta época 129 nacimientos, que bueno, los tenemos divididos por diversas poblaciones. Entre estas son los indios, que nos aportan 94 indios, 9 mulatos, 7 mestizos, y bueno, ya empiezan las uniones. En este caso tenemos 6 uniones de negro con india, tenemos 3 negros, 3 de unión de una mulato e india, 2 de mestizo e indio, 2 españoles, 2 de mulato y mestiza y 1 de mestizo y mulata. También los libros de funciones nos aportaron una cantidad de 215 durante el periodo de 1643 a 1652, y para el periodo de 1663 a 1680 nos dio una cantidad de 240 defunciones. En este siglo XVII los libros de bautizos van a acarrear una gran cantidad de hijos fuera del matrimonio. Bueno, de esta manera tenemos que de 1621 a 1654 se van a registrar 557 niños como hijos de la iglesia o de padres no conocidos. Bueno, este fenómeno se registra más en este siglo, porque en el siguiente siglo
ya no, los hijos de la iglesia son poco registrados en los libros parroquiales. Para el siglo XVIII tenemos la información que nos aporta Edgar Pavía Guzmán, que bueno, él menciona una cantidad de 1794. Nos aporta la cantidad de 892 mulatos tributarios y 3.200 tributarios indígenas. Por su parte, Pérez Rosales en el año de 1797 nos da una cantidad de 6.552, divididos en 1.154 españoles, 2.333 mestizos, 2.146 defunciones y 919 mulatos. Bien, nos vemos aquí en estos 3 años una diferencia de 2.460 habitantes, y bueno, vemos que por un lado las aportaciones que nos da Pérez Rosales ya nos da un desglose más amplio de la población, porque bueno, ya no nos divide en españoles, mulatos e indios. La metodología que se lleva en este trabajo se utilizará el método inductivo, en el que el investigador establece una serie de argumentos que van de aspectos particulares a las generalizaciones y se sustenta en la compilación de evidencia empírica, por lo que será la revisión, procesamiento y análisis de fuentes documentales. Para trabajar la información se recurrirá a algunos instrumentos básicos que permitan hacer el recuento de la población con orden y considerando las variables sociales que interesen al proyecto, tomando en cuenta los términos español, castizo, mestizo, mulato, indio, entre otros grupos que en la época colonial se conocían como calidades o castas. Otras variables utilizadas son las actividades económicas y las relaciones sociales de las personas, entre estas últimas los matrimonios, y también se tomarán en cuenta las epidemias que sufrió la población. Las fuentes básicas del trabajo son de primera mano, documentos guardados en el archivo parroquial de Santa Prisca y San Sebastián de Tasco, y bueno, estas se van a complementar con la bibliografía existente. La delimitación del espacio estudiado. El actual Tasco no es exactamente el asentamiento original, es decir, Tlaxco, Tasco el Viejo, lugar en donde estuvo primeramente la población y que después, con la llegada de los españoles y la explotación de minas, se trasladó al lugar en el que actualmente se encuentra. Los campamentos mineros surgieron inmediatamente después del descubrimiento de las minas de plata, aproximadamente de 1528 a 1560. La conquista militar sobre los indígenas de la región se efectuó en 1531 por los capitanes Rodrigo de Castañeda y Miguel Díaz de Auz, quienes a su vez participan en el desarrollo de la ciudad, fundando los barrios de Tlaxcotecapan, Acayotla, que es hoy el de San Miguel, y Guadalupe, respectivamente. En 1581, la provincia de Minas de Tasco se extendía más allá de los límites actuales de la población. La cabecera de Tlaxco desde entonces va a estar conformada por 11 estancias. Minas de Tasco, como cabecera, estaba integrada por 3 barrios, que bueno, estos 3 barrios eran Tetelcingo, Cantagranas y Tenango. Durante la colonia, el territorio de Tasco tuvo las siguientes encomiendas, que fue Tasco, y probablemente al poco tiempo fue reclamado por la corona debido a la importancia de los yacimientos explotados. Además de este estaba Tenango y Tehuistaca, Acamisahuaca, Coatlán, Tepitlacmán, Nochtepec y Pilcaya y Tetipac. Posteriormente, la alcaldía de Tasco formó parte de la Intendencia de México. En 1780, Tasco pasó a ser alcaldía mayor junto con Iguala, y casi al final de la Guerra de Independencia, las intendencias se cambiaron por capitanías generales de provincia. Tasco pasó al partido de Acapulco. La prefectura estaba dividida en 2, que era Tasco, Ajuchitlán y Teloloapan, con cabecera en Tasco. La otra cabecera era la de Temascaltepec,
que contenía Azacualpa. El 28 de septiembre de 1835, el Congreso aprobó la ley sobre el arreglo provincial de los estados, en el que el territorio nacional se dividiría en departamentos. De esta manera, la división quedaría en departamentos, distritos, partidos. Así, el distrito de Taxco formó parte del Departamento de México. En este estudio, el espacio que será abordado va a ser el de la jurisdicción parroquial, que a principios del siglo XIX va a comprender diversas cuadrillas, que bueno, en este caso es el mapa que les presento. Y bueno, estos lugares fueron sacados de los libros de bautizos. Además también se utilizó información de Rafael Rubial Arcón y de un mapa de Taxco que fue localizado en el ayuntamiento de Taxco. Y bueno, aquí podemos ver la cabecera, la tenemos con el color rojo, es la cabecera Real y Minas de Taxco. Vemos que en este entonces Taxco va a estar formada por barrios, cuadrillas, haciendas, pueblos y ranchos. En este caso, bueno, dentro de algunos pueblos tenemos el convento, Cacayotla y San Miguel. De algunas cuadrillas, bueno, podemos ver a Landa, a Tenería y a Juliantla. Perdón, los pueblos Tuxpan, Acuitlapan y Tetipac. Con relación a los ranchos, aquí falta un análisis para poder identificar dónde se encontraban. Y bueno, la franja negra nos dice cuáles son los límites actuales del municipio. Y bueno, vemos que la jurisdicción parroquial de Taxco, bueno, era más grande de lo que es el municipio actual de Taxco, porque bueno, nos damos cuenta que del hospital y de Tetipac salen de lo que es la frontera actual del municipio. Bueno, prácticamente ese va a ser el espacio que se aborda. Y bueno, este mapa, como les mencioné, todavía faltan algunos pueblos que identificar y bueno, está en proceso. La población de Taxco en 1739 y 1770, bueno, esta población fue sacada precisamente del padrón que se encuentra en el archivo parroquial de Taxco, y este padrón nos va a aportar una cantidad de 345 indios tributarios, 802 afrodescendientes, 3.526 españoles, indios y castas, y bueno, nos da un total de población de 4.673 personas. Bien, en este caso, bueno, tenemos aquí que bueno, el padrón nos va a dividir por claridades o castas. En este caso, bueno, nos da los españoles, castizos, mestizos, mestindios. También hay una gran cantidad de personas que no van a especificar el origen étnico. Y bueno, también si se dan cuenta, aquí puse una gráfica de otras castas. Bueno, estas son pequeñas poblaciones de uniones, por ejemplo, de la unión de mestindio con indio, una unión de castiza con mestindio, un chino con castizo. Y bueno, estas uniones las añadí en otras castas. Bien, bueno, nos damos cuenta que bueno, la población más sobresaliente va a ser la de indios. Posteriormente tenemos la de los mestizos, las de los españoles, y la población más pequeña va a ser la de los mestindios. Este padrón, bueno, también nos menciona cuáles son las poblaciones más habitadas de acuerdo al conteo que se realizó. Y bueno, en este caso tenemos a Tehuilotepec, que va a ser la población que más habitantes va a tener. En Tehuilotepec, en este caso, incluye 3 cuadrillas, que es la cuadrilla de San Pedro, la cuadrilla de San Felipe y la de San Pablo. Bien, tenemos a Tehuilotepec con 817 habitantes, y bueno, está el Real y Minas de Taxco, que tiene 759, el barrio de la Santísima Trinidad con 188, y bueno, la población que tiene menos habitantes, 135, pero bueno, aquí tomé solamente las poblaciones que tenían arriba de 135
personas para no poner tantas barras. Bien, en la población de la segunda mitad del siglo, que es 1770, bueno, este padrón de 1770, además de aportar datos sobre la cantidad de personas que ahí vivían, contiene también el número de casas que integraban cada población y los datos de migraciones, lo que van a coadyuvar a una mejor comprensión de la distribución de la sociedad tasqueña en ese momento. Y bueno, de acuerdo al padrón mencionado de 1770, tenemos un total de 3.246 personas, dándonos 1.938 mujeres y 1.308 hombres, que bueno, en este caso lo representamos de esta manera. Bueno, los hombres van a representar el 40% y las mujeres en este lapso representan el 60%. Los lugares más habitados en 1770, bueno, vemos que aquí ya es la cabecera con 557, tenemos posteriormente al barrio de la Veracruz, el barrio de Cacayotla 225, el Alto del Convento 204 y bueno, y por último Pedro Martín, que bueno, igual tomamos poblaciones que tuvieran arriba de 135 personas. Los lugares con el mayor número de casas durante este lapso, 1770, bueno, también nos damos cuenta que es la cabecera la que tiene el mayor número de casas, que son 94. Posteriormente, bueno, tenemos el barrio de la Veracruz con 86, el barrio de Cacayotla con 70, y bueno, Pedro Martín, que bueno, tiene el menor número de casas con solo 43. Y bueno, así van a estar distribuidas las casas en estos lugares. Bien, de acuerdo a los padrones analizados, bueno, podemos darnos cuenta que en 1739 la jurisdicción parroquial tenía 48 lugares y para 1770 los lugares van a disminuir a 33, omitiendo a lugares importantes como Tehuilotepec. Bueno, si nosotros nos dimos cuenta en las gráficas, ya no aparece Tehuilotepec. Y bueno, esto nos lleva a pensar que probablemente ya Tehuilotepec va a ser vicaría fija y por lo tanto va a llevar su control de población aparte. Bueno, esta pudo haber sido una de las causas por las que en 1739 hubiera más habitantes que en 1770, bueno, con una diferencia de 1.391. Bueno, nos damos cuenta que en 31 años la población no va a aumentar, sino que esta va a tener un pequeño descenso. Y bueno, como sabemos, por lo regular, conforme pasa el tiempo, bueno, se supone que las poblaciones deben de subir, pero bueno, en este caso esta población va a descender. Y bueno, una de las causas es que van a ser algunos lugares que anteriormente estaban contemplados dentro de la parroquia de Taxco, ya en 1770 estos lugares ya no van a ser contemplados, y obviamente la población ya no va a ser tomada en cuenta. Bien, algunos factores que influyeron en la población de Taxco. El principal factor, en este caso tenemos que fueron el de las epidemias. En Taxco, el trabajo en las minas debió haber ocasionado patologías endémicas, debido al movimiento de personas, es decir, a que continuamente arribaron individuos de otras partes con el fin de encontrar trabajo. Elsa Malvido, Ana María Carrillo y Enrique Flores Cano informan sobre diversas enfermedades ocurridas a lo largo de los siglos que abordamos en ese trabajo. En el siglo XVIII va a haber varias epidemias, entre algunas de estas está la sarampión y fiebre, que son ocurridas en el año de 1768 y 1769. La otra epidemia es la de Matlazáhuatl de 1772 a 1773. Pero bueno, de estas epidemias falta hacer un análisis más profundo con relación a los libros de entierros para saber cómo afectaron a la población, pero de la que sí se tienen noticias con relación a los libros
de entierros del archivo parroquial de Taxco es con relación a la epidemia que se da en 1833 con la epidemia de cólera. Que bueno, durante el siglo XIX, en 1832, surge el primer caso de cólera en Taxco con la muerte, bueno, de José Trinidad, quien obviamente se registra en los libros parroquiales y bueno, menciona que este es un hombre de 35 años y es originario de la Tenería. Además de esta enfermedad o de esta epidemia, también los registros parroquiales nos van a mostrar otras 36 causas de muerte. Bueno, predominando lo que es la disentería, la vejez y la hidropesía. Las otras enfermedades que se registran, bueno, son la pulmonía, fiebre, cólico, las calenturas. Y bueno, en este caso, en el cuadro muestra las principales causas de muerte que se dan en el año de 1832, que es cuando se empieza a registrar el primer caso de cólera, en el año de 1833, cuando ya los libros, incluso de entierros, ya lo ponen ahí como la epidemia de cólera, cuando se registran las muertes. Y ya, pero prácticamente, de acuerdo a los libros de entierros, nos damos cuenta que esta epidemia no va a durar mucho tiempo, solamente en 1833, porque al siguiente año, 1834, se registra, bueno, un error, el cólera, son las cuatro causas de muerte que se registran. Hidropesía no es ninguna, vejez tampoco, disentería tampoco. Bien, en el año de 1832, bueno, vemos un total de 54 muertes. En el año de 1833, bueno, vemos un mayor registro, 283. Y bueno, ya en el siguiente año, 1834, prácticamente las muertes disminuyen muy poco. Haciendo una comparación de los libros de entierros y de bautizos durante la epidemia de cólera, tomando en cuenta de 1832 a 1834, bueno, vemos que en 1832 prácticamente los bautizos son mayores, con 246 contra 173 muertes, a diferencia de en el año que se da el cólera, que es 1833. Bueno, aquí ya vemos cómo drásticamente la densidad de muertes sube, 433, y bueno, los bautizos van a disminuir a 256. Bueno, esto, que haya menos bautizos, bueno, se puede deber también porque, como menciona el San Malvido, que muchas veces cuando en una casa entraba la enfermedad, el cólera, prácticamente no se moría una o dos personas, sino que había familias que prácticamente toda la familia moría. Y bueno, falta hacer un análisis más detallado de estos libros para checar, bueno, qué tantos integrantes de la familia van a morir por esta causa en la parroquia de Taxco. Ya en el año de 1834, bueno, vemos que drásticamente los bautizos van a aumentar con 228, y bueno, los entierros disminuyen. Y bueno, haciendo una comparación total, prácticamente durante esta crisis que se da de cólera, vemos que, bueno, al final de cuentas son los bautizos los que se encuentran en mayor cantidad, con 730, y bueno, tenemos los entierros 634. Y bueno, sí hubo un pequeño descenso de población en el año de 1833. Bien, durante la Guerra de Independencia, Taxco en la Guerra de Independencia 1810-1821 se mantuvo la mayor parte del tiempo sujeto al dominio del gobierno virreinal. No obstante, que fue uno de los principales objetivos de los insurgentes debido a sus recursos mineros. Sobre la presencia de los rebeldes en Taxco tenemos información de dos tomas. La primera, que fue comandada Manuel Vega, y la segunda, que fue comandada por el Hermenegildo Galiana a principios de 1811. Después de estas dos tomas en Taxco por los insurgentes, no contamos con noticias que
manera, aunque es probable que en sus alrededores haya habido presencia y quizás ataque de las guerrillas insurgentes. Normalmente las guerras provocan que la cantidad de población disminuya como consecuencia de la lucha armada. Las circunstancias de Tasco, sin embargo, hacen dudar que esto haya ocurrido en su jurisdicción durante la Guerra de Independencia. Por tales consideraciones, emprendimos la revisión, conteo y análisis, además de la comparación de las cifras que van a aportar los libros parroquiales de bautizos y de entierros. Con relación a los libros de bautizos, utilizamos de 1809 a 1815, de 1811 a 1824, de 1818 a 1822, y con relación a los libros de entierros, fueron utilizados los libros de 1807 a 1811, 1812 a 1822 y 1813 a 1827, del archivo mencionado. De esta manera, aquí en este cuadro, que fue durante la Guerra de Independencia en Tasco, solamente tomé algunos años que, vemos que en el año de 1808, 1809, 1820, 21 y 22. Bien, en el año de 1808, tenemos 93 nacimientos y tenemos 107 muertes. En el año de 1809 tenemos 96 nacimientos y un total de 80 muertes. En este cuadro, las muertes, también fueron divididas por población adulta e infantil. En el año de 1822, en el año de 1821, que ya cuando está por terminar la Guerra de Independencia, vemos 167 nacimientos y solamente 17 muertos, es decir que aquí prácticamente la población iba en aumento. Y en el siguiente año, que es 1822, tenemos un total de 186 nacimientos y tenemos 21 muertes. Aunque aquí las muertes aumentan a solo 21, también los nacimientos siguen en aumento. Bien, aquí en esta gráfica, tomé los años donde empieza la independencia, 1810, 1822, y de 1810 a 1822, los nacimientos, que son los mayores nacimientos, se dieron en 1810 con 343, y el menor registro de nacimientos que registraron los libros se dio en 1817 con 48, y igual con muertes nos damos cuenta que la mayor defunción de población adulta se va a dar en el año de 1814, la menor en 1818. La mayor defunción de población de los niños se va a dar en 1811, y la menor, la tenemos registrada en 2 años, con 1817 y 1820. Y si nos damos cuenta, en esta época, en 1810, van a ser mayores los nacimientos cuando empieza la independencia, las muertes van a ser más pocas que los nacimientos. Igual en 1811 tenemos la misma secuencia, 1810, 1811 y 1812, prácticamente los nacimientos son más que las muertes. Y en esta época, en otros lugares, se debería de ser todo lo contrario, Se supone que debería de haber más muertes porque es cuando empieza el periodo de guerras. Cuando al término de la Guerra de Independencia, prácticamente la población de Tasco sigue en aumento. Vemos que en 1819, 20, 21, 22, los nacimientos registrados son arriba de 100. Y las muertes durante estos periodos son abajo de 20, son 18, 17 y 21. Durante este lapso, también los libros de matrimonios nos arrojan datos, los que de 1800 a 1822, se van a registrar 204 matrimonios. De estos 4 matrimonios, los libros parroquiales nos mencionan que 5 de estos matrimonios, van a ser de español con mulata. Se registra un caso de matrimonios de mulatos, hay un matrimonio de español e india, y los mayores
nacimientos, en los matrimonios, perdón, van a registrar los españoles, es decir, en este lapso los españoles son los que más se van a casar durante este periodo. Y bueno, resulta significativo que muchos de los contrayentes, los libros matrimoniales, también van a ver cómo se genera el movimiento de población en esta zona de Taxco. Por ejemplo, tenemos aquí el lugar de origen, registra que de dónde viene y al lugar al que van a llegar. En este caso, los libros nos mencionan que hay personas que vienen de la Corte de Madrid, son personas que se establecen en el Real de Taxco. Otras personas, menciona un hombre que viene de la Ciudad de México y llega y se establece en Sultepec. Otro es el Reino de España y viene al Real Minas de Taxco. Mencionan también que vienen provenientes del pueblo de Maravarío y Querétaro y estos se sientan en la cabecera. Y este cuadro nos da un panorama general para decirnos de dónde venían algunas personas que se encontraban en el Real y Minas de Taxco, pero estas personas no solamente llegaban al Real, sino que se encontraban en otros lugares cercanos, como en este caso, ahí tenemos a Sultepec. Dados los resultados obtenidos, proponemos dos razones por las que la población de Taxco no disminuyó durante la Guerra de Independencia. La primera, porque en 11 años de lucha armada solo tenemos noticias de 2 tomas del lugar, es decir, prácticamente en Taxco no van a estar las guerrillas constantes como en otros lugares. Y la segunda es porque en este lapso hay noticias de que hubo bonanza en la mina la llamada Santísima Trinidad. Y nos informa Hans Steps que esta va a recibir un generoso financiamiento de parte del Tribunal de Minería. Y menciona que esta estaba activa desde los primeros años en que comenzó la guerra y fue la única mina guiada por la institución, a pesar de los múltiples reclamos de otros mineros que necesitaban un aporte de capital para sus empresas. Bien, la autora va a hacer hincapié de que la bonanza de esta mina, que era la más activa y la que empleaba más operarios en toda la provincia de México, que cabe mencionar, tenía dentro de su territorio otras zonas mineras tan ricas como Zacualpan, Sultepec, Tasmantepec y El Oro, llegó a tener una fuerza de trabajo en la que se pagaban más de 200,000 al año por concepto de salarios. Esto indica que Taxco ofreció abundantes empleos, tanto en la Santísima Trinidad como en las haciendas de beneficio, donde molían sus metales y en el consumo agrícola, y de un amplio espectro de bienes. Dentro de estos bienes podemos encontrar las velas, pólvora, madera, herramientas, carbón, botas. De esta manera se va a presentar un panorama propicio para el crecimiento de la población, tanto por nacimientos como por inmigración, sobre todo en tiempo de guerra, en el que el trabajo se dificultaba en lugares en donde no había revueltas armadas. Estas son las dos razones por las que proponemos que durante la Guerra de Independencia, la población va a aumentar en lugar de que tenga un descenso. Bien, hasta el momento, las conclusiones preliminares que podemos hacer, dada la amplitud del tema, solamente podemos hacer pequeñas conjeturas en cuanto a lo que se ha trabajado hasta el momento. Nos damos cuenta que el espacio estudiado no siempre va a ser el mismo. La evolución del lugar de Taxco se va a ver marcada por el descubrimiento de las minas, lo que propició que en el siglo XVI la población se trasladara de Taxco el Viejo al Taxco que hoy conocemos. Posteriormente, con la creación de alcaldías, distritos, partidos, entre otros, se va a modificar el espacio civil de Taxco, y también con la llegada de las primeras órdenes religiosas hasta la entrada del clero secular y la creación de parroquias y capillas, se va a ir modificando el espacio parroquial. Algunos motivos que provocaron cambios en la estructura poblacional son los trabajos en las minas, en las migraciones, las epidemias, que en este caso solamente tenemos la de cólera hasta el momento, y la insurgencia. En la primera población de las minas, durante el siglo XVI e incluso hasta el XVIII,
La minería va a tener una constante actividad en sus haciendas de beneficio y una importancia económica que va a repercutir en el aumento de la población, como se observan con las minas de Tehuilotepec con el padrón de 1739. Y bueno, con las epidemias nos damos cuenta que en 1833 empiezan a surgir los casos de cólera y la población se va a ver mermada por sus efectos con 433 muertes. Con relación a la insurgencia, tenemos que las luchas armadas y los enfrentamientos tuvieron poca presencia en Taxco y en su jurisdicción. En esa misma época en la que la mina llamada Santísima Trinidad va a tener un auge. Bueno, al respecto podemos decir que en los años en los que están documentadas las acciones de guerra en Taxco, que son 1810, 1811 y 1812, la población no va a disminuir e incluso se aprecia que tuvo un pequeño aumento. Para 1810 hubo 345 nacimientos y 215 muertes. En 1811 se van a dar 268 nacimientos y 235 defunciones. De 1812 nos da un total de 286 nacimientos y 58 muertos. Bien, por otro lado, la bonanza de la mina llamada Santísima Trinidad, aparentemente, y a reserva de poder fundamentarlo más recientemente, sí repercutió en el aumento de la población, ya que en 1819 recibe una mayor cantidad de capital y en ese mismo año se registra un número considerable de nacimientos. Se registran 121 nacimientos con solo 27 defunciones. Bueno, aspecto que probablemente también influyó en la migración, donde se ven personas que vienen de la vía de Corte de Madrid, de la jurisdicción de la vía de Torre de Vega, de San Sebastián, de México, Querétaro, Olinalá, que son algunos lugares que también registraron los libros de matrimonios, que son personas que llegan a este lugar.